Doctor Iván, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación a participar de esta audiencia. El punto 2 del Acuerdo de La Habana le pone un reto a este país que es absolutamente interesante y es cómo logramos avanzar hacia una apertura democrática que sea incluyente no solo en términos de organizaciones políticas, sino también en términos de movilización social. Y hay un acento muy fuerte, no solo en la democracia política, sino en la democracia social. Y ese es el principal reto que tenemos que construir entre ciudadanos y ciudadanas, porque si bien la Constitución de 1991 es absolutamente rica en los derechos que nos brinda de participación, los derechos de participación y de capacidad de incidencia política desde los movimientos sociales y desde las organizaciones sociales no ha sido plenamente desarrollado. De manera específica, en el punto 2 de la Agenda de La Habana, se señala que es importante avanzar para de manera efectiva poder lograr una apertura democrática en una reforma que este país se debe. Y es mirar de manera integral la estructura y la arquitectura del sistema electoral. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros podemos tener unas leyes sobre los partidos donde podemos exigir, pedir, incorporar que sean democráticos, que tengan la financiación suficiente para poder hacer el ejercicio de la política desde la oposición o desde las minorías, donde haya una inclusión equitativa de las mujeres, de los indígenas, de los campesinos, de los afro. Podemos generar mecanismos internos de promoción de la democracia que permita una selección objetiva de los candidatos, no como ocurre hoy, que depende esa selección más bien de los intereses y de la fuerza electoral que se tiene en las regiones. Pero si nosotros no tenemos una arquitectura que permita que esos derechos en términos de sistema de partidos sean garantizados por las autoridades responsables, no solamente de vigilar el proceso electoral, sino también de organizar el proceso electoral, pues lo que estamos haciendo de una parte no lo estamos viendo representado en el sistema que tiene que brindar esas garantías. ¿Cuáles son las funciones que tiene el sistema electoral colombiano? Nosotros tenemos unas autoridades hoy electorales que están en cabeza del Consejo Nacional Electoral, porque es el que tiene la obligación de organizar todo el proceso y brindar las garantías a las diferentes organizaciones políticas, acompañado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tiene la función de hacer todo el despliegue en el proceso electoral, incluyendo desde el registro y la conformación del censo electoral hasta el censo y obviamente el censo de quienes pueden asistir a votar, hasta obviamente todo el proceso de preconteo y escrutinio final en cada una de las elecciones. Entonces tenemos como funciones un registro y conformación del censo electoral que está a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero que lo depura, es decir, lo vigila el Consejo Nacional Electoral. Tenemos una coordinación logística, una dirección y control y una regulación del proceso electoral. Dirección, control y regulación que están en cabeza del Consejo Nacional Electoral y una coordinación logística que está en cabeza de la Registraduría Nacional Electoral, pero que es definida por el Consejo Nacional Electoral, y una justicia electoral, que no es ni pronta, ni efectiva, ni oportuna. Y este está en cabeza del Consejo Nacional Electoral y de la sección quinta del Consejo de Estado, así como de los tribunales administrativos departamentales. Resumo entonces, la autoridad electoral en Colombia tiene dos cabezas. La principal, que está aquí a mi izquierda, que es el Consejo Nacional Electoral, y más a mi izquierda, que se encarga de la logística, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si nosotros tenemos ese diseño institucional, ¿qué es lo que impide entonces
que podamos afirmar que estamos frente a unos procesos electorales completamente libres, transparentes, eficientes. Y es que tenemos unas deficiencias, unos problemas que hemos venido arrastrando desde la Constitución de 1991. La primera de ellas es que tenemos una dispersión en las responsabilidades tanto del Consejo Nacional Electoral como en la Registraduría. Y quizás uno de los aspectos que demuestra esa dispersión de responsabilidades, pero además esa capacidad de control, es que si bien el Consejo Nacional Electoral es la cabeza principal, porque se encarga de regular las elecciones, no es ni autónoma ni independiente. ¿Y qué es lo que le quita a uno la autonomía y la independencia? Se lo quita quien maneja la chequera, y la chequera la maneja la Registraduría. ¿Eso en qué se traduce? Que si el Consejo Nacional Electoral necesita hacer o establecer o desarrollar mecanismos de control a las acciones de la Registraduría, de otro lado, la Registraduría es la que tiene la posibilidad de establecer cómo se va a hacer la financiación del Consejo Nacional Electoral en la medida que es el ordenador del gasto. Tenemos otro problema grandísimo que tiene que ver con la consolidación del censo electoral. No tengo que ir muy lejos, eso lo vimos el año pasado, pero elección tras elección en los 10 años de la misión de observación electoral nos hemos venido dando cuenta que no tenemos un censo electoral donde estén votando más muertos que vivos, etcétera, sino tenemos un censo electoral que se ve completamente ensuciado, que se ha modificado debido a la transhumancia electoral, de manera particular cuando estamos hablando de elecciones locales. ¿Por qué no puede el Consejo Nacional Electoral depurar el censo? Porque tiene otro problema gravísimo. No tiene ni procedimientos estandarizados, pero tampoco tiene la capacidad técnica para poder hacer el cruce de datos y de información que permitan señalar de manera real quiénes son los ciudadanos que pueden votar en cada una de las circunscripciones. Y en tercer lugar, obviamente no hay una homogeneidad en los criterios para la depuración de las inscripciones. ¿Esto qué ha generado? Si a esta dificultad que tenemos le sumamos además que seguimos funcionando con el censo, el último censo, el del 85, pero que se trabaja con los resultados del 2005, nos seguimos hoy encontrando con fenómenos como Restrepo en el Meta, como Puerto Gaitán en el Meta, donde tenemos más censo electoral que censo poblacional. Tenemos denuncias por fraude de inscripción de cédulas en 10 años que superan las 2.200, 2.300 denuncias, pero además tenemos unas diferencias en las inscripciones de cédulas que se mueven entre 1,5 millones en elecciones presidenciales a 4,5 millones en elecciones locales. ¿Esto qué significa? Que no tenemos claro el concepto de residencia electoral, y en la medida que no tenemos claro el concepto de la residencia electoral, este país se mueve. ¿Cómo podemos nosotros empezar a avanzar entonces en evitar esos problemas que tenemos, no solamente entre lo que pueda hacer cada una de las dos instituciones rectoras del proceso electoral? Pues tendríamos que avanzar entonces a mirar toda la arquitectura y definir de manera clara, nuevamente, responsabilidades y definir nuevamente funciones y alcances en esta arquitectura electoral. Yo solamente deseo, de manera muy rápida, contarles en cuál es el diseño electoral en el que hemos venido avanzando desde la misión, y que obviamente es un documento borrador que esperamos pueda ser complementado con la ayuda de las organizaciones políticas cuando empecemos el 20 de julio a discutir este nuevo diseño, y que podamos también trabajarlo con las organizaciones sociales que en términos de decisión política se van a ver directamente afectadas. Tenemos una propuesta que nos señala las 3 grandes responsabilidades que tienen últimas quienes son los responsables de vigilar y coordinar nuestras elecciones. Aquí hay una función de registro, que es lo que yo estaba hablando del censo electoral, una función de registro que indiscutiblemente debe quedar bajo la misma arquitectura que tiene hoy, bajo las mismas responsabilidades en la Registraduría Nacional del Estado Civil,
pero consideramos que debe pasar a ser un departamento administrativo, es decir, es una responsabilidad de registro, y eso nos llevaría a hacerle, y qué pena doctor Coronel, pero una liposucción de grado extremo al poder, al superpoder que hoy tiene la registraduría. Tendríamos que hacer un ejercicio de reglamentación y dirección, crear todo un cuerpo que reglamente y dirija las elecciones, que debe estar obviamente a cargo de la máxima autoridad electoral, una junta electoral, que debe ser un organismo completamente independiente y definitivamente autónomo para que pueda tomar las decisiones. Y quizás la propuesta que más debate va a suscitar, porque eso ya lo vimos en el equilibrio de poderes, tener un control jurisdiccional que se traduzca en una presencia en la rama con un tribunal electoral que pueda hacer de las decisiones judiciales unas decisiones expeditas, oportunas. En esta conformación de esta nueva arquitectura, la Junta Electoral debería en últimas estar no solamente conformada por 3 directores que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral, sino hacer parte también los partidos políticos. Y hablamos de la presencia de una junta partidista donde estén en igualdad de condiciones y no como se define hoy, a través de mayorías en el Congreso, en igualdad de condiciones, un partido, un voto o una voz o una representación en esa junta partidista. Eso es lo que la MOE entiende, con apertura democrática en igualdad de condiciones que hoy lamentablemente no se da en la conformación del Consejo Nacional Electoral, porque esa conformación es netamente partidista y representa de manera estricta no solamente los intereses políticos del Congreso de la República, sino que también su conformación representa las mayorías y las minorías presentes en el Congreso de la República, dejando obviamente a algunos magistrados más empoderados y a otros menos empoderados, pero esos otros menos empoderados son los que representan o los que deben garantizar precisamente a las organizaciones de oposición o minoritarias. El Tribunal Electoral, 5 miembros del Tribunal Electoral adoptando más o menos la figura que hoy tiene la sección 5ª del Consejo de Estado, y como estamos hablando de toda una jurisdicción, un tribunal electoral que se despliega en cada uno de los departamentos, donde va a tener la posibilidad de decidir en tiempo real con jueces especializados, con equipos especializados, sobre todas aquellas diferencias o conflictos que se presentan a lo largo de las elecciones. Este mecanismo, consideramos nosotros, obviamente profundizando sobre él y mejorándolo, puede ser el primer dibujo de un sistema que permita brindar garantías en igualdad de condiciones, pero también poder avanzar en procesos electorales donde las organizaciones políticas y los movimientos sociales puedan tener mayor nivel de interlocución, pero sobre todo de control al ejercicio más importante que hacemos los colombianos cuando adoptamos la calidad de ciudadanos, y es definir el poder político que en últimas termina tomando las decisiones de cuáles son los destinos que rige este país. Muchísimas gracias.